Mi exesposa se burló de mí por ser solo un administrativo, frente a todos, luego su nuevo esposo preguntó a qué me dedicaba. Dije una sola palabra. La habitación se congeló. Mi exesposa y sus amigos palidecieron. Y finalmente ella se dio cuenta de quién era yo. Ella se inclinó sobre la mesa de la cena, con la copa de vino en la mano, y me sonrió de la forma en que la gente sonríe cuando quiere una audiencia. Arlon todavía trabaja en administración, anunció a toda la sala. Ya saben, trabajo del gobierno, muy estable. Las risas que siguieron fueron educadas, pero cortantes, del tipo que está diseñado para aterrizar justo debajo de la piel. Su nuevo esposo, Garrett, se volvió hacia mí con genuina curiosidad en sus ojos. No crueldad, solo la pregunta que haces cuando la esposa de alguien te acaba de presentar a su pasado. ¿Qué haces exactamente, Arlon? ¿Qué departamento? Dejé mi tenedor, lo miré directamente y dije una palabra: judicatura. La mesa se quedó en silencio. No el tipo de silencio que sigue a una broma mala. El tipo pesado. El tipo en el que puedes escuchar el hielo asentándose en los vasos y la gente de repente encuentra el mantel muy interesante. La expresión de Garrett cambió. ¿Qué tribunal? Y ahí es cuando todo cambió. Mi nombre es Arlon Mercer. Tengo 42 años. Y hasta esa noche de sábado en una cena en Yorktown, Washington, Distrito de Columbia, casi nadie en mi vida personal sabía exactamente qué hacía para ganarme la vida. No porque lo estuviera ocultando, sino porque había aprendido hace mucho tiempo que los títulos tienen la forma de cambiar la sala, y había llegado a preferir la sala de la forma en que era antes de que la gente lo supiera. Pero esa noche dejé de preferirlo, y lo que sucedió a continuación, lo que se desentrañó a lo largo de esas horas y las semanas que siguieron, me enseñó algo que llevaré por el resto de mi vida sobre quiénes somos cuando pensamos que nadie importante nos está mirando. Antes de continuar, si eres nuevo aquí, suscríbete a este canal, presiona el botón de me gusta y deja un comentario a continuación diciéndome qué crees que va a pasar después, porque te prometo que aún no lo has adivinado. Ahora, entremos en materia. Necesito llevarte unos 14 meses antes de esa cena porque nada de lo que sucedió esa noche tiene sentido a menos que entiendas cómo llegué allí. El nombre de mi exesposa es Dileya. Ahora es Dileya Forsyth Carmichael, después de unir sus apellidos al casarse con Garrett. Pero cuando la conocí por primera vez, era solo Dileya Forsyth, una asociada de tercer año en una firma de cabildeo en la calle Car, inteligente, ambiciosa y la mujer más segura de sí misma que jamás había conocido en una sala llena de gente esforzándose mucho por parecer segura de sí misma. Nos conocimos en la reunión de cumpleaños de un colega. Nada elegante, un bar en la azotea en Dupont Circle, el tipo de noche que comienza a las 7 y de alguna manera se convierte en las 2 de la mañana sin que nadie lo planee. Ella llevaba un vestido verde y discutía con alguien sobre la legislación de infraestructura. Y estaba ganando la discusión, por lo que pensé que me gustaría conocer a esta persona. Salimos durante 2 años. Estuvimos casados durante 6. Y durante un largo tramo de esos 8 años combinados, fue genuinamente bueno. No el tipo de bondad que la gente pone en las leyendas de Instagram, sino la bondad real, silenciosa y complicada. El tipo en el que conocen los ritmos del otro, donde no tienen que explicar los malos días, donde hay alguien en la silla frente a ti que realmente sabe quién eres. Pero siempre había esta tensión por debajo. Una corriente que atravesó nuestro matrimonio que no entendí completamente hasta que terminó. Dileya necesitaba ser la persona más exitosa en cada habitación a la que entraba. Eso no es una crítica. Es solo la verdad. Y es una verdad con la que ella probablemente estaría de acuerdo. Estaba impulsada de una manera que era impresionante y agotadora en igual medida. Y durante mucho tiempo, pensé que nos equilibrábamos mutuamente. Ella aportaba el fuego y yo la paciencia. De lo que no me di cuenta fue que ella también había construido una historia muy específica sobre nuestro matrimonio. En esa historia, ella era la de alto rendimiento, la de la prestigiosa firma, la creciente lista de clientes, el nombre que la gente en ciertos círculos reconocía. Y yo era el esposo comprensivo, estable y discretamente competente que tenía un trabajo en el gobierno, lo cual era cierto. Yo sí tenía un trabajo en el gobierno. Solo que nunca empezaba diciendo de qué tipo. Aquí está el asunto de ser un juez federal en Washington, Distrito de Columbia.
No es un secreto, pero tampoco es algo que anuncias en las cenas. Está en el registro público. Está documentado. Cualquiera que quisiera buscarlo podría encontrarlo en aproximadamente 45 segundos. Pero cuando alguien te presenta como mi esposo que trabaja en el gobierno, la gente asume que eres un burócrata de nivel medio, tal vez alguien en política, tal vez alguien en una agencia, y asienten y siguen adelante. Yo dejaba que siguieran adelante. No me avergonzaba de mi trabajo. Estaba orgulloso de él. Pero había observado lo que sucedía cuando la gente se enteraba, el cambio en su postura, la nueva formalidad en su voz, la forma en que de repente empezaban a tener cuidado con lo que decían a mi alrededor. Me gustaba ser solo Arlon. El Arlon que se presentaba a la barbacoa. El Arlon que recordaba el nombre de tu hijo. El Arlon con el que realmente podías hablar sin sentir que estabas siendo evaluado. Así que cuando Dileya y yo estábamos juntos, yo existía en su mundo social como una especie de cifra agradable. Sus colegas y amigos sabían que yo era inteligente, sabían que era estable, sabían que era algo en el gobierno que no podían ubicar del todo. Y Dileya nunca lo ubicó por ellos porque, y ahora lo entiendo, mantener los vagos sobre lo que yo hacía le permitía a ella seguir siendo el vértice de la sala. Ni siquiera creo que fuera consciente de ello. Eso es lo que lo hace complicado. No estaba calculando esto como una estrategia. Era solo la historia que necesitaba que el mundo creyera. Y yo, sin darme cuenta, le había dado todo el material que necesitaba para contarla. El matrimonio terminó hace 3 años. No de manera dramática, no con gritos o traición o el tipo de ruptura que sirve para una historia limpia. Terminó de la forma en que ciertas cosas terminan lentamente y luego todas a la vez. Queríamos cosas diferentes del futuro. Ella quería acelerar, pasar a un nivel diferente de su carrera, estar rodeada de personas que constantemente empujaban hacia arriba. Yo quería espacio, tranquilidad, una vida con espacio para la reflexión. Nos habíamos amado y luego nos habíamos quedado sin un terreno común sobre el que apoyarnos. El divorcio fue civilizado. No teníamos hijos, lo que hizo que el lado legal fuera más limpio, sino emocionalmente más fácil. Dividimos nuestros activos de manera justa. Nos despedimos de la vida que habíamos construido juntos y comenzamos el extraño proyecto de reconstruir nuestras vidas individuales a partir de los escombros. Ella conoció a Garrett Carmichael unos 8 meses después de que se finalizara el divorcio. Era un desarrollador inmobiliario, nada de negocios de pocos pesos, sino un verdadero y serio desarrollo comercial en toda la región del Atlántico Medio. Un hombre cuyo nombre aparecía en publicaciones de negocios y cuyos proyectos remodelaban vecindarios. Era rico, seguro de sí mismo y genuinamente encantador de la manera en que suelen serlo los hombres exitosos que se han ganado su éxito en lugar de heredarlo. No le envidiaba la felicidad. Realmente no lo hacía. Lo que sí noté durante los 18 meses siguientes fue un cambio en el comportamiento de Dileya cada vez que nos cruzábamos, lo que hacíamos ocasionalmente porque nos movíamos en círculos profesionales superpuestos en una ciudad que es simultáneamente enorme e implacablemente pequeña. Ella siempre había tenido confianza. Ahora era algo más. Había una aspereza en ella en los entornos sociales que no reconocía de nuestros años juntos. Una agudeza dirigida específicamente a mí, como si mi existencia continua requiriera alguna forma de comentario continuo. En la fiesta de jubilación de un amigo en común, me presentó a alguien como mi primer esposo, con una pausa antes de primer que conllevaba unas 17 capas de implicación. En la inauguración de una galería, mencionó a nadie en particular, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar, que había mejorado su juicio desde su última relación. No dije nada. Sonreí, tuve mis conversaciones, me fui a casa. Porque esto es lo que ella no sabía. Lo que aparentemente nunca se había molestado en averiguar. Lo que su certeza sobre mi ordinariez profesional le había impedido descubrir. A los 6 años de nuestro matrimonio, 3 años antes de que terminara, había sido nombrado para el estrado federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, confirmado por el Senado, asignado a mi sala de tribunal y se me entregó mi toga. En los años transcurridos, había presidido casos que ocuparon los titulares nacionales. Había escrito opiniones que fueron citadas en decisiones de apelación. Había navegado por algunos de los litigios federales más complejos del país. Me había convertido,
Según la estimación de las personas que rastrean estas cosas, en uno de los jueces federales más consecuentes en una ciudad llena de ellos, y Dileya no tenía idea porque nunca se lo había dicho, no porque lo estuviera ocultando, sino porque para cuando fui nombrado. Nuestro matrimonio ya se estaba disolviendo silenciosamente, y el nombramiento se sintió como algo que pertenecía a la persona en la que me estaba convirtiendo después de nosotros, no a la persona que había sido durante nosotros. Ella había solicitado el divorcio antes de que mi primer caso fuera llamado. Había pasado 3 años desde entonces construyendo una historia en la que yo era el trabajador gubernamental estable y olvidable que había dejado atrás. Y yo había dejado que esa historia se mantuviera porque corregirla nunca había parecido lo suficientemente importante como para molestarme hasta la cena. La invitación llegó a través de una amiga en común llamada Vivian Adler, que nos conocía tanto a Dileya como a mí desde antes de nuestro matrimonio, y había navegado por el divorcio con la habilidad diplomática de un oficial de carrera del Departamento de Estado. Vivian era el tipo de persona que creía genuinamente que los adultos podían permanecer en la misma órbita social después de que terminara una relación. Y no estaba del todo equivocada. Organizaba una cena cada pocos meses en su casa adosada en Georgetown. Siempre 12 personas, siempre una mezcla de viejos y nuevos amigos. Siempre buena comida y el tipo de conversación que te hacía recordar por qué vivías en esta ciudad. Casi no voy. Sabía que Dileya y Garrett estarían allí. Vivian lo había mencionado casualmente, de la forma en que mencionas el clima, y yo no tenía motivos para evitarlos, pero tampoco un entusiasmo particular por el arreglo. Pero Vivian era una amiga cercana, y faltar se sentía como el tipo de autoprotección mezquina que ya no quería practicar. Así que fui. La noche comenzó bastante bien. La casa de Vivian en la calle de La Paz era cálida y ruidosa de la manera correcta. 10 personas ya estaban inmersas en conversaciones superpuestas cuando llegué, con bebidas en la mano, y el olor a algo asándose en la cocina llenaba cada habitación. Conocía a la mayoría de los invitados, un analista de política exterior que había conocido en una conferencia, una periodista que cubría la fuente de la Corte Suprema, una pareja de los días de escuela de posgrado de Vivian que se había mudado de regreso al Distrito de Columbia desde Chicago. Y algunos otros. Dileya y Garrett llegaron unos 20 minutos después que yo. Ella se veía bien. Él se veía exactamente como lo que era, un hombre que había construido cosas con sus manos y su mente, y no era tímido acerca de los resultados. Dio apretones de manos firmes, le hizo preguntas a la gente y realmente escuchó las respuestas, y rellenó copas de vino sin que se lo pidieran. En otras circunstancias, me habría caído bien de inmediato. Durante la primera hora, todo estuvo bien. Me quedé en el otro extremo de la sala de estar. Tuve una conversación sobre nombramientos judiciales con la periodista de la Corte Suprema que manejé con cuidado. Ella sabía mi nombre, sabía mi título, pero yo confiaba en su discreción, y ella me miró a los ojos una vez y dio el más leve asentimiento que decía que entendía. La cena se sirvió a las 8. Nos trasladamos a la larga mesa del comedor de Vivian, el tipo de mesa que había albergado 15 años de buenas comidas y mejores discusiones. Velas encendidas, vino ya servido. Me sentaron hacia el medio de la mesa. Dileya estaba directamente frente a mí. Garrett estaba a su izquierda. Comenzó de manera bastante simple. Garrett estaba preguntando a la mesa sobre su trabajo. Curiosidad genuina, el tipo de conversación para conocerse que ocurre cuando un grupo incluye a algunas personas que no se conocen entre sí. Había recorrido la mitad de la mesa, el analista de política exterior, la periodista, uno de la pareja de Chicago. Entonces Dileya habló y no esperó a que llegara a mí. Arlon trabaja en administración, dijo, sonriendo en dirección a su esposo. Gobierno, un trabajo muy estable. Y lo dijo de la forma en que ciertas personas dicen bendito sea su corazón en el sur, envuelto en dulzura, atado con desdén. Algunas personas en la mesa sonrieron cortésmente. Alguien hizo un pequeño sonido de reconocimiento. La analista de política exterior, que sabía exactamente quién era yo, se quedó muy quieta. Garrett me miró con esa misma curiosidad genuina. ¿Qué departamento? He estado haciendo algunos proyectos cerca de propiedades federales. Es un mundo complicado navegar por el lado administrativo. No estaba siendo condescendiente. Estaba interesado. Fue Dileya quien había establecido el marco, no él.
Él simplemente estaba trabajando dentro de él. Lo miré, luego brevemente a Dileya, que estaba bebiendo su vino con una pequeña sonrisa privada, la sonrisa de alguien que ha dicho con éxito a la sala quién es el personaje secundario. Judicatura, dije. La palabra se asentó en la mesa. El ceño de Garrett se frunció ligeramente. ¿En qué tribunal? ¿Tribunal de distrito? Dije. Distrito, estrado federal. El silencio que siguió fue diferente de cualquier otro silencio en esa sala esa noche. La analista de política exterior dejó su tenedor con mucho cuidado. La boca de la periodista se abrió ligeramente, luego se cerró. Vivien, en la cabecera de la mesa, miró su copa de vino con la neutralidad estudiada de alguien que había sabido que este momento llegaría y había hecho las paces con él. Garrett dijo lentamente, «¿Eres un juez federal?» «Sí». Se volvió hacia Dileya. Y aquí está la cuestión sobre Garrett Carmichael que había subestimado en esas primeras impresiones. Era un hombre que había pasado 20 años en el desarrollo inmobiliario, lo que significa que era un hombre que había pasado 20 años leyendo salas, leyendo personas, leyendo la brecha entre lo que alguien dice y lo que es realmente cierto. Leyó la brecha ahora en unos 3 segundos. La sonrisa de Dileya no había desaparecido, pero había cambiado. Había perdido su ancla. Todavía estaba en su rostro, pero ya no estaba conectada a nada. Una bandera en el viento después de que se ha quitado el poste. No lo sabías, le dijo Garrett a ella. No fue una pregunta. Por supuesto que yo. Comenzó ella. No lo sabías, dijo de nuevo. Y esta vez fue más silencioso. Y de alguna manera eso lo hizo más definitivo. Lo que siguió fue el tipo de momento de escena que la gente vuelve a contar durante años. Y no porque fuera ruidoso o dramático, sino porque fue todo lo contrario. Porque la revelación se quedó ahí, en el medio de la mesa, y todos la procesaron en silencio. Y luego la conversación se reinició lenta y cuidadosamente, y nada volvió a ser exactamente igual que antes. Garrett me hizo preguntas, reales, sobre los casos que supervisaba, sobre lo que cubría la jurisdicción del Tribunal de Distrito Federal, sobre el proceso de nombramiento. Fue participativo y respetuoso, y pude verlo recalibrando en tiempo real, no solo su imagen de mí, sino su imagen de la historia que su esposa había estado contando. Dileya se recuperó. Es demasiado hábil en situaciones sociales como para no hacerlo, pero la recuperación fue visible, y la recuperación visible es su propio tipo de exposición. Se rió en los momentos adecuados, cambió a otras conversaciones, tocó el brazo de Garrett de la manera en que las personas tocan el brazo de su pareja cuando quieren señalar que están bien, que todo está bien, que lo que sea que acaba de pasar no es un problema. Pero al otro lado de la mesa, cuando sus ojos se encontraron con los míos una vez durante el plato de postre, vi algo que no esperaba ver. No vergüenza, no ira, algo que pareció por un momento dolor. Y lo entendí porque lo que había perdido en ese momento no era estatus, ni posición social, ni siquiera la cena. Lo que había perdido era una versión de la historia que se había estado contando a sí misma durante 3 años. La versión en la que ella era la que había avanzado, había subido, había dejado atrás a alguien más pequeño que ella. Esa historia le había estado dando algo. Tal vez consuelo, tal vez permiso, tal vez solo el alivio particular de sentirse segura de que había tomado la decisión correcta. Y ahora esa historia tenía un agujero que no se podía reparar. Conduje a casa esa noche por las calles de Yorktown y pasé la catedral en el Distrito de Columbia a las 11 de la noche en octubre. El aire era agudo y frío, los monumentos iluminados de blanco contra el cielo oscuro. No estaba enojado. Estaba cansado de la manera en que estás cansado después de algo que requirió de ti más de lo que esperabas. Mi teléfono vibró 2 veces antes de llegar a casa. Un mensaje de texto de la analista de política exterior, manejaste eso maravillosamente. Además, te debo una disculpa por no advertirte antes que ella te iba a sentar frente a ella. ¿Y uno de Vivien, estás bien? Lo siento. Pensé que podría aclarar el ambiente. Puede que haya calculado mal. Les dije a ambas lo mismo, que estaba bien, que nada había salido mal. Y aquí está la complicada verdad, lo decía en serio. No de manera desdeñosa, de manera real. Nada había salido mal. Se había corregido algo que había estado mal durante mucho tiempo.
Y la corrección es incómoda, pero no es daño. No supe nada de Dileya durante 11 días después de esa cena. El día 12 llamó, casi no contesto, pero algo en mí, el mismo instinto que me ha convertido en un juez decente, la creencia de que no evitas las conversaciones difíciles, de que no huyes de lo que hay que enfrentar, me hizo contestar. Me gustaría que nos viéramos, dijo. Un café en algún lugar neutral. Nos reunimos en una cafetería en la avenida Connecticut, no muy lejos de donde ella trabajaba ahora, a 3 cuadras de la Casa Blanca. El tipo de lugar donde todos son claramente importantes y también intentan parecer que no intentan parecer importantes. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina todavía con su abrigo puesto, lo que me dijo que esta no iba a ser una reunión larga. Se veía diferente a la cena. No peor, solo diferente, de la forma en que se ve la gente cuando ha estado haciendo algo difícil, como si hubiera estado cargando un peso que los ha reorganizado ligeramente. Quiero disculparme, dijo antes de que me hubiera sentado. No tienes que hacerlo. Sí, tengo. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Lo que dije en casa de Vivien, la forma en que te presenté o no te presenté, eso fue cruel. Eso fue desdeñoso. Y he estado pensando en eso durante casi 2 semanas, y necesito decirlo directamente. Me senté. De acuerdo, te escucho. No lo sabía, dijo, y su voz era tranquila con respecto al cargo de juez. Genuinamente no lo sabía. Sé que no lo sabías. ¿Lo sabías tú? ¿Alguna vez me lo ibas a decir? Pensé en eso. El nombramiento ocurrió 3 meses antes de que se finalizara el divorcio. Estaba pasando por muchas cosas. Tú estabas pasando por muchas cosas. Se sintió como si perteneciera a un capítulo separado. Ella asintió lentamente. He estado pensando en por qué no lo sabía, en por qué nunca te busqué, nunca le pregunté a nadie. Pensé que sabía quién eras. Hizo una pausa. Creo que construí quién eras, y era conveniente. Esto fue más honesto de lo que esperaba, y se lo dije. Garrett me dijo algo, dijo ella. Después de la cena, dijo que te había buscado en el camino a casa y dijo, Dileya, tu ex esposo ha escrito algunas de las opiniones más citadas en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia en los últimos 3 años. Y luego me miró durante mucho tiempo sin decir nada más. Podía imaginar esa mirada. Es un buen hombre, dije. Lo es. Levantó su café. También es muy perceptivo. Me dijo, contaste una historia sobre ese hombre que no era cierta, y creo que sabías que no era cierta. Y quería discutir, pero no pude porque ella lo sabía. No sobre el cargo de juez. Genuinamente no había sabido sobre eso, sino sobre la historia más pequeña, la construcción diaria de una narrativa en la que yo era menos para que ella pudiera ser más. Lo había sabido en algún lugar debajo de la mente consciente donde guardamos las cosas que no estamos listos para admitir. Nos sentamos allí durante otros 30 minutos. Hablamos de cosas de las que no esperaba hablar. Su camino hacia la asociación en la firma de cabildeo, que había sido difícil recientemente. Mi carga de casos, que había sido intensa. La extraña experiencia de encontrarnos en la geografía social del Distrito de Columbia, una ciudad que requiere que tengas una estrategia para tu propio pasado. Hablamos de los años que habíamos estado casados, las cosas que fueron genuinamente buenas en ellos, las formas en que nos habíamos fallado el uno al otro que no eran la historia del origen del villano de nadie. Solo los fracasos silenciosos de 2 personas que querían cosas diferentes y tardaron demasiado en decirlo. Cuando se levantó para irse, me ofreció la mano. Se la estreché. Un gesto extraño tal vez, pero real. Espero que el capítulo en el que te encuentras ahora sea bueno, dijo. Lo es, le dije. Genuinamente espero lo mismo para ti. Y lo decía en serio. Esa es la parte que más me sorprendió. Cuán plenamente lo decía en serio. Las semanas posteriores a esa reunión de café fueron tranquilas de la manera que sigue a una resolución. Cuando algo que te ha estado presionando finalmente suelta su agarre. Regresé a mi sala del tribunal. Escuché casos. Escribí opiniones. Cené con mi hermano Nathan cuando condujo desde Richmond para una conferencia.
Y nos sentamos en mi terraza en la azotea en el frío con mantas y bourbon y hablamos de todo excepto de lo que había sucedido y luego hablamos de ello de todos modos. Y se rió de la manera en que solo un hermano puede reírse, no de ti, sino con el pleno conocimiento de ti. Ella nunca lo supo, dijo Nathan, sacudiendo la cabeza. Todos esos años. Ella nunca preguntó. ¿Y tú nunca se lo dijiste? No. Se quedó callado por un momento. ¿Crees que fue tu culpa no decírselo? Lo pensé. Honestamente, creo que ambos construimos una versión de nuestro matrimonio en la que era más fácil vivir que en la verdad. Ella construyó una versión en la que era la triunfadora. Yo construí una versión en la que era solo Arlon, la persona normal, no el título. Ambos estábamos evitando algo, solo que cosas diferentes. Nathan asintió. ¿Qué pasa ahora? Nada dramático, dije. Voy a trabajar. Me presento. Trato de hacerlo bien. Levantó su vaso de bourbon. Eso siempre ha sido suficiente para ti. Es suficiente, dije. Hay algo que sucede en una sala del tribunal, y he pensado en esto a menudo, especialmente en el último año, donde la verdad tiene una cualidad que es diferente de otros entornos. En la vida cotidiana, la gente construye narrativas. Editan, enmarcan, presentan la versión de los eventos que sirve a la historia que necesitan contar. No siempre con malicia. Por lo general, solo porque eso es lo que hacen los seres humanos. Somos criaturas creadoras de historias y las historias que creamos sobre nosotros mismos son casi siempre algo ficticias. Pero en una sala del tribunal, hay presión, presión legal, presión estructural, la presión del juramento que abre esas construcciones. La verdad sale a la luz no porque la gente quiera, sino porque las condiciones hacen que la ocultación sea insostenible. Esa cena en Georgetown no era una sala de tribunal, pero tenía algo de esa misma presión. No legal, no jurada, sino la presión de un momento en el que la construcción se encontró con la realidad y la realidad no se movió. Dileya había construido una historia. Yo había permitido una historia. Y durante 3 años, ambas historias se habían ejecutado en paralelo, nunca cruzándose lo suficiente como para ser probadas hasta que Garrett hizo una simple pregunta y yo la respondí. Y la intersección ocurrió en tiempo real frente a 10 personas sin ningún lugar a donde ir. No creo que Dileya sea una mala persona. Quiero ser claro al respecto porque la versión más fácil de esta historia es un villano y una víctima y eso no es lo que sucedió. Lo que sucedió es más interesante y más honesto que eso. 2 personas que se habían amado construyeron versiones ligeramente deshonestas de su pasado compartido. Y una de esas versiones dependía de que la otra persona fuera más pequeña que ellos. Y cuando resultó que eso no era cierto, todo tuvo que ser recalibrado. Esa es una historia muy humana. Ese es el tipo de historia que no tiene una resolución limpia, solo un momento de corrección y luego el largo trabajo de vivir de manera diferente. Estoy viviendo de manera diferente. No de manera dramática, no de formas que generarían titulares obvios, sino en pequeñas formas que se acumulan en algo real. Soy más honesto sobre lo que hago ahora. No de manera escénica. No me presento con mi título en las fiestas de cóctel. Pero cuando alguien pregunta, respondo claramente sin el suave desvío que solía usar para mantenerme cómodo, porque ahora entiendo que el desvío no solo me protegía a mí. Estaba participando en una ficción y las ficciones tienen la forma de volverse en tu contra. Llamé a mi padre el mes pasado. Tiene más de 70 años, está jubilado, vive en las afueras de Charlottesville, Virginia, y pasa sus días trabajando la madera y viendo béisbol. Le conté la historia, toda la historia. Escuchó sin interrumpir, lo cual no es su modo predeterminado. Y luego dijo, hijo, tu madre siempre dijo que eras la persona más reservada a la que había amado. Lo dijo como un cumplido, pero lo reservado puede cuajar en otra cosa si no tienes cuidado. Lo reservado puede empezar a proteger las cosas equivocadas. Murió hace 4 años. Él todavía la cita con regularidad, y siempre tiene razón cuando lo hace. Lo reservado puede empezar a proteger las cosas equivocadas. Escribí eso en un papel y lo puse en la pared de mi oficina en el Palacio de Justicia donde lo veo cada mañana cuando me siento a trabajar. Vivian organizó otra cena 2 meses después de la de Yorktown.
Me llamó para invitarme con un poco de vacilación y luego dijo, por si sirve de algo, Dileya y Garrett no estarán allí esta vez, pero también eres bienvenido de todos modos. Le dije que iría de todos modos, y lo decía en serio. He terminado de construir mi vida social en torno a estrategias de evitación. La cena estuvo bien. 12 personas, buena comida, mejor conversación. Me senté junto a una mujer llamada Renata que trabajaba en política de salud pública, un campo del que no sabía casi nada y del que descubrí que quería saber más. Hablamos durante toda la comida y la mitad del plato de postre. Al final de la noche, dijo, no capté a qué te dedicas. Y se lo dije claramente sin desvíos, sin la suave pausa que solía seguir, solo la pura verdad. Ella dijo, debe ser una cosa increíble de llevar, la responsabilidad de ello. Lo es, dije. Algunos días es más pesado que otros. Pero sigues adelante. Sigo adelante. Ella sonrió. No el tipo de sonrisa que se recalibra en torno a un título. El tipo que es solo una persona reconociendo a otra. Bien, dijo. Eso fue suficiente, más que suficiente. Mi nombre es Arlon Mercer. Tengo 42 años. Soy un juez federal en Washington, Distrito de Columbia, que es un hecho que está disponible públicamente para cualquiera que mire y que pasé demasiado tiempo tratando como información que debía retenerse. Ya no lo retendré. No por Dileya, no por la cena, no por el momento en que la sala se quedó en silencio y me di cuenta de que la historia que ella había estado contando sobre mí ya no podía sostenerse. Sino porque mi madre tenía razón y mi padre la ha estado citando durante 4 años y lo reservado puede empezar a proteger las cosas equivocadas. Y lo que sea que esté protegiendo ahora, sea cual sea el capítulo en el que esté, pertenece a la verdad. Ahí es donde quiero vivir. ¿Saben qué se queda conmigo de la historia de Arlon? No es la cena. Ni siquiera es la única palabra que congeló la sala. Es el hecho de que pasó años haciéndose más pequeño. No porque tuviera que hacerlo, sino porque pensaba que era más fácil. Y creo que muchos de nosotros hacemos eso. Dejamos que la gente escriba la historia equivocada sobre nosotros y nos quedamos callados y nos decimos a nosotros mismos que no importa. Pero sí importa, porque el silencio no siempre es humildad. A veces el silencio es solo permiso. No le den permiso a la gente para definirlos hacia abajo. Ustedes saben quiénes son. Asegúrense de que ellos también lo sepan.